Hola, bienvenidas, bienvenidos a Historias Migrantes, el podcast que te hará soñar con vivir en otro país. Hoy nos acompaña Dani Kemeni, una chilena con amor por los idiomas, que siguiendo al trabajo de su marido terminó emigrando a China y hoy en día lleva ya varios años viviendo en España. Hoy nos viene a contar cómo es su vida migrante. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Lidia, gracias por invitarme a este podcast. Muy contenta de estar aquí. Gracias a ti por venir. Mira, yo quería empezar esta entrevista preguntándote un poco por cómo era tu vida antes de emigrar la primera vez, cuando vivíais en Chile, y qué os hizo salir a viajar por el mundo. Bueno, la verdad es que cuando yo vivía en Chile, yo creo que tenía una vida súper normal en el sentido de que estaba haciendo las típicas cosas que hacen las personas como siguiendo el timeline tradicional de la vida, ¿no? Ujú, Ella tenía mi trabajo, mi marido tenía su trabajo, ya estábamos empezando a pensar cuándo poder tener hijos, pero todavía no lo veíamos como algo tan cercano y era una vida como súper normal en ese sentido. Pero lo que siempre nos gustó mucho, mucho, mucho es viajar. Y el tema que teníamos allá, viviendo en Chile, que no se nos hacía tan fácil viajar porque Chile está geográficamente muy alejado del resto del mundo y por lo ujú, tanto no es tan fácil viajar. Hay que viajar muchas horas para llegar a un destino. O sea, imagínate que para llegar a Lima son como 4 horas. Bueno, Argentina está más cerca, pero aparte de Argentina, todo lo demás está más lejos y ya. además es caro. A diferencia de aquí en Europa, ¿cierto? Donde uno encuentra muchos precios muy asequibles para poder viajar, allá en esa época sobre todo era muy caro. Y por eso cuando a mi marido le ofrecieron la oportunidad de poder trasladarlo por su trabajo, la tomamos inmediatamente pensando en que esta iba a ser una oportunidad como de poder tener una experiencia nueva, de poder viajar con más facilidad, con más frecuencia, Ujú, y así fue como nos fuimos. genial. ¿Y el primer destino al que os mandaron, cuál fue? Primero nos vinimos a España y estuvimos aquí en Ajá. España viviendo un año y medio, un poquito más de un año y medio, y después de eso fue que a él nuevamente le ofrecieron un traslado a China y bueno, yo siempre cuento esta historia, que la primera vez que le ofrecieron el traslado de Chile a España, él me dice, hoy te tengo que contar algo que me pasó hoy en el trabajo, y yo que me están ofreciendo un trabajo en España y yo ya prácticamente ya me había dado vuelta y ya estaba empacando las maletas, o sea que no le di Ya estabas en España tú. o sea, pero de verdad, es que no lo pensé ni un segundo. Y luego, Ujú, cuando estábamos ya aquí en España, llevamos un año y medio, yo estaba en ese momento, cuando a él le notificaron esto, o sea, quiero decir, cuando a él le ofrecieron esto, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Y le ofrecieron a él trasladarlo a China. Y él siempre me cuenta que cuando él llegó a la casa para contarme esto, dijo, me va a decir que no, o sea, embarazada a China, no. Y yo de nuevo inmediatamente le dije: "Sí, vamos, Nos vamos. ¿dónde firmo?". O sea, así como súper sin Qué haber bueno. averiguado nada, sin haber averiguado nada, de nada, de nada. Luego, cuando llegué a China, me di cuenta de que, uy, igual podría haber averiguado algunas cosas antes para prepararme y eso, y que me tomaron por sorpresa, ¿no? Pero nada, yo así como súper sí a todo y ahí luego vemos qué hacer. Genial. Y bueno, aunque en esta entrevista queríamos hablar un poco de tu experiencia en España y cómo has conseguido, bueno, también reinventarte un poco y aprovechar el hecho de que tú venías siguiendo a tu marido, pero antes te quería preguntar un poco así que me des una pincelada de cómo es vivir en un cambio tan grande como es pasar de Chile a China, ¿no? Que debe ser otro mundo. O sea, es otro mundo literalmente en todo sentido. O sea, China es súper distinto. El Oriente en realidad es como súper diferente al Occidente, ¿no? Por muchos temas culturales, geográficos, obviamente el idioma. Pero luego también algo que me tomó por sorpresa, como te dije, que no hice mucha averiguación y no me preparé mucho y solo hice la maleta y me fui. Pero es súper diferente. O sea, el idioma es una barrera importante, súper Sí, importante. porque no hablan Em, mucho inglés allí. en las ciudades más grandes hablan más inglés de lo que uno creería. O sea, a mí eso ¿Ah, me sí? tomó por sorpresa. O sea, por lo menos yo siempre encontré que en China hablan más inglés de lo que hablan inglés en Chile. O
Entonces, por ejemplo, tú en Chile, la persona que te atiende en el metro no habla inglés. En China, Claro, en las ciudades grandes por lo sí, menos, siempre hay por lo menos una persona que habla inglés. Entonces, tampoco es imposible vivir allá si no hablas el idioma. Pero, bueno, y lo otro que también es difícil es que está súper lejos de Chile, concretamente. Justo son como un poco como los dos polos, ¿no? Y, sí. y en ese sentido, el viaje a Chile para ir a ver a la familia eran de repente 34 horas, dependiendo de las escalas que encontráramos, así que eso también era un poco el tema de vivir allá. Claro, ¿cuántos años estuvisteis en China al final? Estuvimos 3 años. Ah, ok. ¿Y ahí tuviste a tu primer hijo? ¿A los dos? No, ¿Los dos no, nacieron no, no, allí? no. De hecho, el primero nació en España y a sus 2 meses, o un poco más, a sus Os 3 meses, fuisteis. nos fuimos a Wow. China. Y luego yo me volví de China a España con 7 y medio meses de embarazo. O sea, ya la última, cuando ya te Ah, dicen, puedes viajar hasta tal semana, esa fue la semana hasta que yo esa. viajé. Ah, vale, yo pensé, no sé por qué tenía, de haberte visto en Instagram así, pensaba que el peque había, por lo menos el peque sí que había nacido en China, tenía esa equivocación. Bueno, o sea que una experiencia lo de China increíble. Otro día sacamos otro huequito y nos cuentas más sobre eso, De ¿vale? todas maneras. Claro, yo te quería preguntar, tú viniste a España entonces, en total has estado como 5 años entre ir y venir de China, ¿y qué fue lo que más te sorprendió de la cultura española cuando llegaste? La verdad es que uno creería que por ser un país como con orígenes latinos, donde se habla el mismo idioma, uno creería que como que no es tan difícil adaptarse a la vida en España, ¿no? Y como que no habrían, uno se imagina que no hay tantas como barreras culturales o choques culturales. Pero al final sí, sí los hay. Y a mí lo que me pasó fue que muchos de estos me tomaron por sorpresa porque no me imaginaba que iba a ser un tema. O sea, primero que nada, aunque el idioma sea el mismo, se habla súper diferente. Hay muchas palabras que no se Sí, usan. Por ejemplo, una cosa que siempre me ha chocado es que le digan culo al culo, porque en Chile culo es una mala palabra. Entonces, hasta el día de hoy me choca cuando mi hijo chico me dice, ¡ay, me caí de culo! Y es como, ¡ay, te suena no raro, ¿no? digas eso! Ya, Y cosas pequeñitas así que al final, bueno, son tonteras, tampoco es una cosa de vida o muerte, ¿no? Pero, y también me pasa que hay muchas cosas de Chile que ahora entiendo mejor y que creo que de alguna forma u otra son herencia cultural española. ¿así? Y de repente, no sé, la burocracia, no sé, hay cosas así que es como, ahora entiendo por qué en Chile sí, igual se nota que Que fuimos, venimos de que ahí. sí, sí, igual se nota. Claro. Oye, vosotros llegasteis entonces con una visa que le dieron a tu marido, ¿no? ¿Qué tipo de visa es y cómo afectaba a traerse a la familia? Bueno, la verdad es que eso fue una fortuna tremenda, porque yo sé que no en todos los casos es así y siempre es como tema hoy cómo consigues visa de trabajo y es como un tema que la gente le Sí, preocupa es mucho, obviamente. importante, Claro, claro. claro, por motivos obvios, ¿no? Así que en ese sentido nosotros fuimos súper afortunados de que todo el proceso fue auspiciado por el trabajo de mi marido. Entonces, eso nos facilitó tremendamente todo. O sea, yo creo que de todas las opciones para migrar, la forma en que lo hicimos nosotros es la más fácil. Y es Ujú. como casi que de repente me da hasta vergüenza contarlo, porque es como mucha gente, como es un tema, ¿no? Es un desafío súper importante. Y nosotros, o sea, teníamos un estudio de abogados que nos hizo todo el trámite, que nos acompañó en todo momento. O sea, había que ir a la oficina a hacer un documento y nos juntábamos con una persona del estudio de abogados que nos hacía eh, Qué bueno. todo y nosotros solo había que firmar ahí. O sea, de verdad que a prueba de tontos. Así que eternamente agradecidos por eso, porque yo sé que para la mayor cantidad de gente es mucho más difícil. Así Mm. que, Pero claro, al ser una relocation, es claro, otro, un tipo de visa más como es como la skill visa, ¿no? ¿Cómo, eso, cómo se sí. llama esa visa en español? Aquí en España se llama permiso de trabajador altamente cualificado. Ujú, Y para que te exacto, den ese tipo de visa, igual tienes que cumplir una serie de requisitos. O sea, me acuerdo que mi marido claro. tuvo que entregar hasta el título del último curso, seminario de 2 horas que fue, tenía que entregar toda esa documentación. Ujú, Un poco en el fondo tienes que comprobar que tú tienes una claro. expertise o una habilidad
que es escasa en el país y que por lo tanto tú vas a venir al país a aportar claro. y el país por eso le conviene auspiciarte. Que es justificable lo que está la visa que están Exactamente, claro, consiguiendo, claro. claro. Y con esa entonces tú viniste y tus hijos también, y a ti me contabas antes que te Mm. daba derecho a trabajar también, que esa visa también es un poco especial porque no todas permiten eso a los acompañantes. Correcto. De hecho, la mayor cantidad de las visas son para esa persona y los acompañantes tienen permiso solo de residencia y en mi caso también es con permiso de trabajo para mí, lo que para que ya te vas a haber dado cuenta que yo no averiguo mucho las cosas, solo actúo, porque me tomó también por sorpresa, en el sentido de que cuando yo llegué aquí, em, vinimos por el trabajo de mi marido, o sea, nosotros llegamos un viernes y el lunes siguiente él ya tenía que estar trabajando, ¿no? Ujú. Y yo ahí por primera vez en mi vida, un poco de trailing spouse, ahí como sin nada que hacer, entre comillas, sin hijos, o sea, realmente que la, Claro la, que de aquella no tenías hijos. exactamente. Entonces, la primera, cuando recién llegamos, yo era así como, voy a ir a conocer el centro de Madrid. Ese era mi plan, o sea, imagínate, más malcriada no puedo ser. Y así fue como luego dije, ya bueno, igual voy a ver si encuentro trabajo. Yo me imaginaba como, ahí veré lo de la visa, no, no pasa nada, ahí veo, ahí veo. Y bueno, conseguí una entrevista, fue la entrevista, quedé y yo dije, bueno, en algún momento me van a decir qué onda tu visa, ¿no? Y nadie me decía nada. Y me dice, no, ven a firmar el contrato. Y yo, qué raro que no me han dicho nada por lo de mi visa. Yo dije, bueno, yo voy a seguir con la corriente y si pasa, pasa. Y después así fue como me enteré que yo también tenía el permiso para trabajar y no tenía que hacer Claro, absolutamente nada más que firmar el contrato y ya estaba. Así que eso fue, qué por eso bueno. te digo que es súper afortunados y súper cómoda la forma en que lo hemos hecho, así Ujú. que eso. Genial. Tú a día de hoy estás también trabajando, a pesar de que ahora tienes dos hijos que además son bastante moviditos como los míos, y trabajas de profe de idiomas, ¿verdad? Yo en este momento la verdad es que estoy en un cargo diferente, o sea, no hago clase directamente con niños, pero trabajo sí en un colegio y un colegio internacional Ujú. donde el idioma es un factor importante. Genial. Luego hablaremos un poquito también de tu cuenta de Instagram y de lo especial que es por el hecho de que vosotros sois también una familia multilingüe, que es muy guay. Te quería preguntar, ¿no? Cuando tú llegaste a España, por ejemplo, ¿cómo ves tú que reaccionan los españoles ante los extranjeros? ¿Y fue para ti difícil conocer gente, hacer tribu? ¿Te hiciste una tribu local o casi todo el mundo con el que te juntaste y te juntas actualmente son expats? La verdad es que aquí en España la gente es súper simpática. Es súper buena para conversar, o sea, lo típico, si tú vas caminando por el centro y la gente te mete conversa sin necesitar una excusa, ¿no? O sea, la gente en general es súper abierta y es súper simpática, o sea, hemos tenido súper Ujú. buena experiencia en ese sentido. Y la verdad es que la gente con la que me junto más, mis amigos, mis amigas, o la tribu, por así decirlo, es como una mezcla entre otros expats y también españoles, pero nosotros también como que a propósito buscamos igual poder juntarnos con españoles porque también es parte de la experiencia, ¿no? O sea, si de verdad tú quieres como conocer el país, entender bien la cultura, para mí es interesante tener amigos locales, por ponerle un nombre, ¿no? Claro, claro. Y a la vez como que la vida espontáneamente te encuentras con otros extranjeros y acá tenemos muchos amigos peruanos, argentinos y otros chilenos también. Además Además, de... Madrid, tú vives en Madrid y Madrid es un sitio donde hay bastante mezcla cultural y Sí. de un montón de expats, o sea que en ese caso es bastante fácil encontrar. ¿Y hay alguna costumbre española que tú ya has hecho tuya, por ejemplo? La forma de pedir cuando uno va a comer en un restaurante, o sea, eso ¿Ah, sí? sí. Lo que pasa es que en Chile normalmente uno pide un plato para cada uno y no compartes. Es como, ¿No? no se comparte. Y aquí esa onda como de picar y de pedir varios platos y de que todos saquen un poco, eso ya lo tengo como súper incorporado al punto de que cuando hemos viajado Ajá. a Chile, y vamos a pedir en un restaurante, es como que la gente se pide un plato y yo como, pero te vas a pedir eso, ay, no quiere compartir, uy, qué pesado, ¿por qué no quiere compartir? Ah, ¿verdad que acá no se hace eso? Como, ¡Qué egoísta! sí, como, ¿qué onda? ¿Por qué no quiere compartir? No sé. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué dirías que es lo más raro que te ha pasado en España desde que estás aquí?
Lo más raro que me ha pasado en España, bueno, te voy a contar, no sé si aquí me estoy metiendo en las patas de los caballos, pero te voy a contar una anécdota. Venga. Una vez estaba comiendo con una colega con la que trabajo, con la que me llevo súper bien, y de repente estábamos hablando de la historia o de la historia de América, no me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero yo le dije así como en broma, le dije, claro, porque los españoles se fueron a Latinoamérica a robar todo el oro y por eso ahora tienen los castillos y los palacios y Latinoamérica ahora no tiene nada porque los españoles se lo robaron todo. Y se sintió súper ofendida. ¿Ah, Y yo así sí? como, no, sí, en verdad, y además que ella es historiadora, entonces obviamente me tiró un argumento de vuelta así como, eso no es así, porque tal y tal y tal. Y bueno, obviamente yo creo que mi comentario fue políticamente incorrecto, absolutamente, pero sí me llama la atención cómo los hechos históricos se ven desde una perspectiva súper diferente dependiendo de dónde Total, estás. Y eso total. es una cosa súper obvia, pero en ese momento no me preguntes por qué, yo le dije eso y le cayó pésimo. O sea, Claro. pero bueno, Bueno, claro, depende de a quién se lo cuentes. A lo mejor si me lo hubieras dicho a mí, te hubiera dicho, claro. claro, Y peores cosas hicieron, la claro. verdad. Pero bueno, y te quería preguntar un poco cómo es la vida en España a nivel calidad de vida, cuánto cuestan los alquileres, cómo consideras tú que es la relación entre lo que cobra una familia normal y cómo se vive allí. La verdad es que aquí la calidad de vida es muy, muy buena y eso es una de las cosas que más nos encanta de vivir aquí en España. Em, yo obviamente lo comparo con Chile, ¿no? Y Chile no es sorpresa ni secreto, ¿cierto? Que es una sociedad donde hay muchas diferencias de clase, donde la gente que tiene menos privilegio económico, en el fondo, no tiene la misma situación que la gente que sí la tiene. Mm, Y en cosas, por ejemplo, acceso a salud, acceso a educación, a esas cosas básicas, todo es privado y todo es caro. Y, por ejemplo, o sea, lo normal es que todos los niños vayan a un colegio privado en Chile. O sea, ajá. o sea, la gente que va a colegios públicos en Chile es porque no tiene los medios para pagarlo, pero en cuanto la familia tiene, aunque sea lo que tenga, es decir, que aunque no tenga dinero para nada más, lo va a gastar en la educación porque la educación pública no es buena. Pero eso te iba a decir, Mm. porque la educación pública allí no tiene tanta calidad como la privada. Correcto, de hecho Ujú, deja mucho que desear y en ese sentido es como que la única opción que tienes es pagar mucho dinero para poder tener un colegio decente para tus hijos. Y ajá, para mí eso también aquí ha sido como una oportunidad tremenda. Bueno, si bien mis hijos van a un colegio privado, por el hecho de que yo trabajo en un colegio privado y por lo tanto no tienen que pagar mensualidad ni matrícula, están becados en el fondo, pero si yo tuviera que pagar, los mandaría al colegio público. Y me ujú, encanta eso de que hay mucha más igualdad en estos servicios básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo normal es que toda la gente lleva a sus hijos a un colegio público aquí. Es como ujú, lo obvio, lo normal, y no hay no hay esa diferenciación de estrato socioeconómico que obviamente en Chile está súper marcado. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con los servicios de salud, y de hecho, a veces yo me atiendo por un privado, por ejemplo, un médico privado, y de repente, no sé, se demoran en atenderme 40 minutos que estoy en la sala de espera y yo estoy pensando, ¿por qué estoy viniendo al sistema privado? Si aquí el sistema público es bueno y es como que no me logro sacar de la cabeza ese chip y como que ujú. por defecto voy al sistema privado porque lo tengo metido en mi cabeza desde toda mi Claro, vida de que claro. te duele algo, vas al médico privado. Y, y no tengo esa costumbre hasta que de repente me pasa algo y te das cuenta que en un país desarrollado como lo es España, el, el, el sistema público es mejor que el privado en muchos casos, sobre todo en Sí, en salud aquí en ciertos España. casos, sí, en ciertos casos hay mucha gente, ¿no? Que aunque tiene privado, luego si se tiene que operar o hacerse algo más Prefiere... complicado, Ujú. prefiere la pública, sí.
Y eso para mí es como que tengo que borrarme de la cabeza esa como idea preconcebida que tengo de que tenga Ujú, que ser siempre a lo privado, porque aquí no es así. Así que nada, en claro. general aquí la calidad de vida es muy buena, sobre todo para vivir con niños. Nosotros vivimos en el centro de Madrid y hay parques en todas las esquinas, áreas verdes preciosas para disfrutar, o sea, y todo eso es gratis, o sea, insisto que en Chile está todo tan privatizado que si tú quieres ir a un parque tiene que ser uno que tienes que pagar entrada, entonces aquí, Ah, ¿de verdad? bueno, no todos, ¿no? Pero Mm, obviamente no es sí, igual. Y aquí, claro, eso de poder pasear todo el día por Madrid, de entrar al Parque El Retiro, sentarnos en un bar y entrar a un bar con los niños, una cosa que en Chile es como, vas a un bar con un niño, ¿qué te pasa? Te van a quitar a tus hijos para hacer eso. Y acá no, el bar es como comunitario. Está el abuelo, está el niño, están todos. es que de hecho eres raro si no vas a un bar. Claro. Y a cualquier hora. Entonces yo digo, no, llamo a mi mamá y digo, estoy en un bar con los niños. Y, pero son las 11 de la mañana. Y, ¿cómo estás en un bar? No, si es que al bar no solamente se toma alcohol, también puedes tomar café o comer. Claro, porque yo creo que el bar en muchos sitios, sobre todo en Latinoamérica, está asociado a alcohol, A ¿no? Y más por la fiesta. mañana, claro, Es fiesta, fiesta, ajá. claro. Aquí el bar es como una cosa de la comunidad, no sé, están todos en el bar todo el día. Claro, porque también es cafetería, también es Claro. restaurante, ujú, claro. Y por ejemplo, para que se haga una idea la gente, tú vives en la capital de España y obviamente no todos los precios en España son iguales, pero ¿cuánto dirías que es un alquiler medio en España? Yo creo que, bueno, en el centro de Madrid es más caro, obviamente, que en las afueras de Madrid o incluso que otra ciudad de España, ¿no? Pero en el centro de Madrid puedes encontrar un lugar bien, entre a lo mejor unos 800 euros, 1000 euros, por ahí. Ujú, ok, con dos habitaciones, así, o Claro, sea, para una familia. claro, para una familia, no sé, como con 2 habitaciones, 2 baños o un baño, sí, por ahí. A lo mejor 800, 1000, obviamente hay más caros, dependiendo de la ubicación y eso, ¿no? Pero por ahí, por ese Perfecto. rango más o menos. Mm. ¿Y qué dirías tú que es lo más duro de, de vivir fuera de tu país? Ay, bueno, yo creo que es lo que te deben contestar todos, ¿no? La familia, el echar de menos a la familia, el preguntarte, sobre todo cuando tienes hijos, el preguntarte si esto es lo mejor para ellos o no, en el sentido de que no tienen contacto frecuente con sus abuelas, con sus tíos. Eso, o sea, obviamente para uno eso es, uno echa mucho de menos a la familia, pero sobre todo cuando uno tiene hijos es eso, es como sentir todo el rato como será lo mejor para ellos no conocer a sus abuelas prácticamente, o a sus tíos, o a su Ujú, primo, que lo ven una vez al año, con suerte. claro. Así que eso, ¿Vosotros mm, viajáis, quitando la época obviamente de pandemia, intentáis viajar a menudo a Chile de vuelta? normalmente vamos una vez al año, Ok. pero historia entre paréntesis, en Chile tampoco, por mi lado, solo tengo un hermano, yo tengo 5 hermanos y todos viven en distintas partes del mundo y solo tengo Ah, uno que wow. vive en Chile, entonces la verdad es que a pesar de que viajamos una vez al año a Chile, Te toca em, dar vueltas por el mundo para ver a la claro, familia. claro, exactamente. O sea, yo ahí veo a mi hermano y obviamente a nuestros amigos y eso, pero para yo ver a mi familia tiene que ser como un evento más importante, como hace 2 años que se casó mi hermano y todos fuimos a Chile al matrimonio de mi hermano. Pero si no, me toca hacer un tour Buenísimo. por el mundo. Bueno, que tampoco está nada mal, porque No, encima os nada. gusta viajar, así que tienes la excusa perfecta. Y dónde llegar, a varias partes, así que Qué bueno, qué bueno. ¿Qué me dirías, por ejemplo, que es lo contrario, que es lo mejor de vivir fuera de tu país? uf, tantas cosas. No, lo mejor para mí es poder realmente conocer una cultura diferente, conocer gente nueva, tener la oportunidad de vivir una calidad de vida mucho mejor de la que tendría en Chile y también el poder hacer, para mí, sobre todo con familia, el poder hacer las cosas a mi pinta, según lo que yo quiero, sin hacer un poco lo que es, entre comillas, normal en un lugar, ¿no? Mm, No es que en tu lugar de origen la gente te obligue a hacer una cosa o a tener un estilo de vida, pero en mi experiencia por lo menos como que es súper difícil salirte de una norma si es como lo que todos están haciendo a tu alrededor y no sé, yo, como lo que esperan de ti, ¿no? claro, y también es porque en muchos casos si tú vives en un solo lugar o no sé, como que no
a mí me pasaba, por ejemplo, cuando vivíamos en Chile, que no se me ocurría otra alternativa más que la alternativa como normal de casarse, tener hijos, comprarse una casa, comprarse un coche más grande y ya, como que listo, life complete. Y como que no es que haya algo que me decía, no, no puedes hacer eso, pero muchas veces ni siquiera se te ocurre que esa opción existe, porque nadie a tu alrededor lo hace, Lo hace, claro, como que no, ni siquiera te lo planteas. Y el momento que claro, tú te vas a vivir a otro país, te das cuenta que hay muchas, sobre todo a mí me pasó en España, ¿no? Que hay muchas formas de hacer las cosas, de que hay muchos planes distintos, de que ningún plan es mejor ni peor, simplemente que cada uno tiene que hacer lo que quiere. Y esa es una oportunidad que yo creo que si no hubiese salido de Chile, no lo hubiese visto como una opción. claro. ¿Tú dirías que el irte a vivir a, ya no viajar, sino el irte a vivir a otro sitio te ha cambiado como persona? ¿Te hace ver el mundo de otra manera? Totalmente, o sea, es un cambio de perspectiva gigantesco. Por ejemplo, sobre todo viniendo de Chile, que como te decía anteriormente, es un país geográficamente muy aislado y donde la influencia norteamericana es muy fuerte en todo lo que es, en todo lo que es social, cultural, o sea, es una influencia gigantesca. Y cuando Ujú. me vine a España, fue como, oh, hay todo un mundo al que no le importa lo que pasa en Estados Unidos, como como, aquí la Total. canción más popular no es la del último rapero, whatever, de Estados Unidos. Y eso es una cosa que a mí me abrió la mente totalmente. O sea, sí, hay un mundo más allá. Total, total. Qué guay. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que se está pensando en emigrar, está diciendo, la verdad que oigo a gente irse y me apetece, pero bueno, me da miedo, ¿no? Mm. ¿Qué le dirías? Yo le diría que lo hiciera, o sea, que primero, o sea, uno nunca va a estar 100% seguro de nada. Y tampoco nunca va a ser el momento perfecto para nada. Entonces yo creo que hay que tirarse a la piscina y hacer la prueba y también siempre pensar en qué es lo peor que podría pasar. Y esto es un ejercicio que hacemos mucho con mi marido, que de hecho se lo agradezco a él porque él es el que me ha enseñado a pensar así. Yo soy mucho más alarmista, pero él siempre es como el que me aterriza y me dice como, a ver, pero realmente, concretamente, pensemos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y la mayor cantidad de las veces te das cuenta que esa worst case scenario realmente no es tan terrible como uno dice. O sea, que lo peor que te puede pasar es que tienes que volver a tu país y bueno, vale, a lo mejor para alguna persona, no sé, puede ser peor que para otra, pero insisto que normalmente lo peor que puede pasar tampoco es tan terrible, tampoco es de vida o muerte, así que mejor hacerlo que no hacerlo. Claro, muy bien, pues muy buen consejo. Te quería preguntar, ahora que ya, porque ya no te puedes considerar nueva en España, ¿no? Ya casi estás españolizada, tus hijos están españolizadísimos. eh, ¿Hay alguna cosa típica de turista que los turistas hacen en España y que tú sigues haciendo a pesar de vivir allí? Yo sigo yendo a recorrer los barrios típicos clásicos, que es que me encantan. O sea, yo lo que más nos gusta hacer es salir el sábado en la mañana y estar todo el día callejeando y parando en todos los sitios icónicos Ujú. y subir por Gran Vía y después meternos a Chueca y después tomar algo en Malasaña y después terminar en el Retiro. O sea, como que ese recorrido turístico como clásico por Madrid me encanta y casi todos los fines de semana hacemos alguna parte de ese recorrido, la verdad. Qué bueno. Además, bueno, yo soy de Madrid, me fui hace muchos años, pero soy de Madrid y la verdad es que Madrid es muy bonito. Es Nunca te precioso. cansas de verlo, ¿no? Es muy bonito. Ujú. ¿Dónde te imaginarías dentro de 10 años? ¿O cómo te imaginas? Qué pregunta tan difícil porque no tengo ni la Total. menor idea y eso la verdad es que es algo que a mí que me encanta. O sea, a mí una de las cosas también que me gusta de vivir fuera es, y porque me encanta conocer otra cultura, pero no solo conocerla como en plan turista, como, ay, qué interesante la cultura, sino como realmente vivirla, experimentarla. Ujú. De hecho, tampoco me proyecto viviendo aquí en España por mucho tiempo más, no porque no me guste España, me encanta España, pero porque realmente para mí mi objetivo de vivir fuera de Chile no es asentarme en otro lugar que no sea Chile, sino que es no necesariamente tener que asentarme. O sea, a mí esto de vivir 3 años en una parte, luego 4 años en otra, luego otros 3 años en otra, para mí sería lo ideal. O sea, yo
mi sueño sería poder estar cada 3 o 4 años moviéndome a distintas partes para Qué realmente bueno. poder conocer. Ujú. ¿Y dirías que comparando tu tiempo en China con tu tiempo en España, aunque en España has estado más, ¿no? ¿Tu vida era mejor en España o en China? O sea, la calidad de vida en España es mucho mejor que en China por muchos motivos, a pesar de que como expat en China se vive muy bien y no hay nada de qué quejarse, pero de repente cosas pequeñas como la calidad del internet, por ejemplo, que ¿Ah, uno sí? diría, no, eso no es para tanto, pero créeme que sí es para tanto. Cuando estás ahí tratando de entrar a una página y no puedes porque está bloqueada o no te Mm, funciona la VPN o simplemente no puedes porque estás en China. ujú. Hay muchas cosas Claro, que son súper duras de vivir en China, la calidad del aire, por ejemplo, el que cada cierto tiempo tienes que salir con mascarilla o bien no puedes salir de tu casa porque el aire, la contaminación está muy alta. Entonces, en ese sentido, vivir en España la calidad de vida es mucho mejor. Pero habiendo dicho eso, también vivir en China está muy bien, es súper barato. em, o sea, no, la verdad es que a mí China también me encanta. Sí, al final cuando me fui de China también me fui un poco heartbroken, pero bueno, sí. sí. Ujú. ¿Y qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Ay, que no acumulara tantas cosas, que no se comprara tantas cosas, de verdad. Yo me he puesto más y más minimalista con el tiempo, en gran parte por el hecho de que cada vez que me he cambiado, de país, es como que tú dimensionas la cantidad de cosas que acumulaste. Y me ha pasado que la primera vez que vivimos aquí en España, que estuvimos 1 año y medio, la cantidad de cosas que tuvimos que votar, que habíamos acumulado solamente en ese año y medio, es como, no, esto no puede ser. Cuando me fui de Chile también, al final de cuentas uno dice, ay, no importa, lo vendo, a la gente igual esto lo puedo vender. No, terminas teniendo que, yo terminé por lo menos, teniendo que Teniendo pagarle que a alguien tirarlo, para que ¿no? se llevara mis cosas. O sea, ni siquiera votar las cosas es fácil porque no puedes llegar y dejar en la esquina de la calle tus cosas que ya no quieres. Tienes que hacer todo un trámite, ir a un punto limpio, que no sé. Bueno, que al final de cuentas ni siquiera es tan fácil votar. Así que por una cosa también práctica de facilitarme la vida y ecológica, de que de verdad no Sí, podemos seguir generando esta cantidad de basura en el mundo. total. A mí yo de hace 10 años le diría que dejara de comprarse tantas cosas que no necesita. Genial. ¿Y tú crees que volverías a Chile a vivir? Yo creo que en algún momento va a ser inevitable que mi marido se quiera volver, porque él tiene mucho más arraigo que yo Ujú. y él dice que quiere volver, pero todavía no. Yo por mí no, la verdad es que no volvería. O sea, con visitar una vez al año me es suficiente. Te basta, ¿no? Bueno, también Sí, además si toda tu familia no está allí, pues es más fácil, ¿no? Claro, me imagino. claro. Y ya estamos casi llegando al final. Ahora te voy a preguntar un poco por tu vida actual y un montón de proyectos que tienes ahí siempre, porque eres una mujer muy ocupada. Pero para cerrar este tema ya de la emigración, así, quería preguntarte, ¿no? Alguien que, por ejemplo, ya le haya salido una relocation como le salió a tu marido, o tiene papeles preparados, o está pensando en ir a España a vivir, Mm. ¿qué 3 consejos le darías? Específicamente sobre venir a España, Ujú, yo le recomendaría que buscara un lugar donde vivir que estuviera en el centro de Madrid, porque de verdad si vives y experimentas la cultura de la mejor forma. O sea, o sea, que hay muchas familias que prefieren irse como más lejos, obviamente por tener más espacio, por pagar un arriendo más barato mm, quizá, pero como te decía antes, para mí parte de la experiencia es poder realmente conocer la cultura y yo sugeriría que vivieran dentro de lo que es el centro de Madrid. También sugeriría que se armen de paciencia para todo lo que es hacer trámites porque es un tema, la burocracia es un tema, o sea, em, por ejemplo, no sé, se puede hacer todo online, pero para hacer las cosas online hay que hacer como un proceso de como 50.000 pasos que tienes que hacer y te lo ponen eso, difícil, sí. sí, sí. Así que nada, paciencia con el tema de los trámites que nada, que a veces son complejos, pero de que se pueden hacer online y eso es verdad que sí, pero Ujú. igual. ¿Y alguna cosita más?
No sé, no se me ocurre. Bueno, no pasa nada. 2 consejos muy buenos para quien se esté Sí, pensando perdona. venir a España. No, no pasa nada. Y ahora quería que me contaras un poco, porque tú has tomado las riendas, digamos, ¿no? De una comunidad muy bonita que tenéis, las madres chilenas que han emigrado y hacéis, bueno, un montón de cosas. Cuéntanos un poco. Bueno, este es un proyecto que le tengo demasiado cariño y que me tiene súper contenta y súper orgullosa. Empezamos un grupo, fue un grupo de WhatsApp originalmente, de distintas mamás chilenas que vivíamos alrededor del mundo, que nos encontramos por Instagram. Y eso poco a poco fue creciendo a lo que hoy en día es una ONG y oficialmente reconocida, oficialmente legal, y trabajamos para apoyar a otras mamás chilenas que viven en el extranjero en todo lo que tiene que ver con adaptación al nuevo país, con insertarse laboralmente, todo lo que tiene que ver con, ¿cierto?, de enfrentar el duelo migratorio, toda esta parte más emocional. Y Ujú, también ofrecemos mucho contenido para un poco apoyar a las mamás chilenas en potenciar las raíces y la cultura chilena en sus hijos, concretamente. Y somos un grupo súper multidisciplinar donde hay desde psicóloga hasta abogada, o sea, de todo, una experta en recursos humanos. O sea, nuestra meta realmente es poder apoyar a las mujeres madres chilenas que viven fuera de Chile a que realmente puedan vivir esta experiencia de ser madre fuera de Chile de la mejor forma posible y tener una experiencia positiva y exitosa. ujú. Porque la verdad es que las que formamos parte del equipo, todas creemos que vivir fuera de Chile está muy bien. Y es entretenido y es una oportunidad tremenda para tener hijos. Pero obviamente hay veces que uno necesita apoyo para poder salir adelante y, y ser feliz y disfrutar de la experiencia y aprovecharla al máximo. Así que eso es lo que hacemos y eso. Qué guay. Luego vamos a dar todas las direcciones donde te pueden encontrar y también lo pondremos en la web para que si a alguien le interesa o hay alguna mamá chilena por ahí. ¿Tú te has encontrado bastantes chilenas, latinoamericanas en Madrid con las que has conectado? Sí, aquí hay muchos chilenos y hay muchos latinoamericanos en general. O sea, yo creo que de todos los destinos para la gente de Latinoamérica, venirse a España es de todas maneras el más popular, por una cosa de que el idioma es el El mismo y idioma, eso claro. facilita tremendamente la situación. Ujú. Genial. Y luego tú aparte eres una apasionada de los idiomas, como decía al principio, ¿no? Tú tienes una cosa muy curiosa que mucha gente que te descubre en Instagram o te conoce le llama la atención, ¿no? Yo me incluyo entre ellas, porque en mi casa también se hablan varios idiomas como en la tuya, pero lo peculiar de tu caso es que tú a tus hijos les hablas en inglés, ¿verdad? Y son totalmente bilingües porque tú solo les hablas en inglés y tu marido Sí, les habla en español. Cuéntanos un poco por qué sí. decidiste hacer esto. Bueno, a la gente le llama la atención porque es como, me preguntan, pero tu marido es americano o algo. Yo, no, somos los dos súper chilenos. Entonces, ¿y por qué le hablas en inglés? Bueno, y la verdad es que fue una cosa que pasó así espontáneamente. Cuando nosotros vivíamos en China, hacíamos la mayor parte de nuestra vida la hacíamos en inglés porque la mayoría de las personas con las que nos juntábamos eran Ujú, de otros países, donde en el fondo el idioma común era el inglés. Y espontáneamente mi hijo empezó a hablar inglés. Nosotros en la casa siempre hablamos español entre mi marido, pero mi hijo, como igual iba a una guardería donde le hablaban inglés, sus primeras palabras fueron en inglés. Y cuando él me hablaba, yo de forma espontánea, no me preguntes por qué, le empecé a contestar en inglés. Y así fue como poco a poco el idioma en el que yo me comunicaba con mi hijo terminó siendo siempre el inglés y el idioma en que me comunicaba con mi marido era el español. Entonces como que espontáneamente se transformó en una casa bilingüe, a pesar de que nosotros no somos, yo soy chilena, mi lengua dominante es el español, claramente. Y luego cuando nos vinimos de vuelta a España, yo ya no quería que mi hijo perdiera el perdiera inglés, eso, porque claro. obviamente aquí en Ujú. España él iba a tener menos estímulo de inglés. Entonces ahí fue Bueno, iba a cuando tener prácticamente ninguno, porque en prácticamente España ninguno, claro, claro. De hecho, claro. no se habla mucho inglés aquí.
Mm, Entonces así fue como yo dije, bueno, ahora me voy a un poco poner las pilas, voy a retomar lo que yo sé de este tema por mi profesión y voy a planificarlo bien. Y ahí fue cuando ya nos sentamos con mi marido y dijimos, a ver, nosotros queremos que nuestros hijos sean 100% bilingües, ¿cómo lo ujú. hacemos? Y llegamos al acuerdo de que yo les iba a hablar siempre en inglés y mi marido les iba a hablar siempre en español, como para poder mantener el input de ambos idiomas de forma equitativa. Qué guay. Pues es una super idea, la verdad, que mucha gente debería hacer, sobre Hmm. todo cuando tienes tanta exposición a un único idioma, ¿no? Y en casa se pueden hablar los dos. También sé que en Instagram y en tu blog personal es un tema bastante importante, ¿no? Mucha gente te estás haciendo como una especie de referente en lo que a bilingüismo se refiere, sobre todo a nivel familia y es muy interesante. Cuéntanos dónde te pueden encontrar la gente que nos esté escuchando y qué haces en tu blog, de qué hablas. Bueno, mi blog es Mi Family Abroad, entonces no es un error, yo sé que se dice My Family Abroad, es en bilingüe, es en Spanglish, es Spanglish. mifamilyabroad.com y ahí subo mucho contenido sobre vida en el extranjero, maternidad en el extranjero, viajes con niños y mucho también sobre cómo criar hijos de forma bilingüe. Y lo mismo en Instagram, que es mi-family-abroad también. Ahí tengo muchos vídeos sobre cómo ayudar a tus hijos para que crezcan bilingües, derribar mitos sobre el bilingüismo, porque hay muchísimos mitos al respecto. O sea, es impresionante la cantidad de desinformación que hay respecto a la crianza bilingüe. Así que Ujú, ahí espero poder aportar con un granito de arena a la vida de las personas que o bien tienen hijos bilingües o bien están criando a sus hijos en un lugar donde se habla un idioma distinto al que se habla en la casa, o también, como dices tú, a familias que a lo mejor viven en su mismo país, donde se habla su idioma, pero quieren exponer a sus hijos a otro idioma. Y eso. qué chulo. Pues nada, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te quería hacer la última preguntita así antes de despedirnos, que yo sé que tú eres una gran viajera también. Gran parte de la razón por la que estabas deseando irte de Chile a vivir a otro sitio era para poder tener el mundo más cerca y viajar. ¿Cuál me dirías hasta ahora de todo lo que has visto que es un sitio que te encanta y que se te ha quedado ya ahí guardadito? Ay, yo te diría que cualquier parte del sudeste asiático, para mí es lo mejor, lo máximo. O sea, de verdad que la gente es simpática, la comida es deliciosa, los paisajes son de cuento de hadas, o sea, de verdad que ganas de volver. O sea, yo de verdad que fue de los lugares que Sí. conozco uno de los que más me ha impactado en todo sentido. Y termino ya con una pregunta que le hago a la gente que es así más viajera, más nómada, que es la pregunta que llevo haciendo yo años y años y años. Imagínate que en el mundo no hay fronteras, ni visas, ni necesidad de tener que pedir permisos para trabajar y vivir. ¿En qué país vivirías? Yo creo que viviría a lo mejor en algún país como Corea o Japón, sí, algún país como asiático, Taiwán a lo mejor también. China, te digo que no, pero por el tema de lo que te decía, de que hay como Mm, pequeñitas cosas de la calidad de vida que lo hacen súper difícil, pero estos otros países que son, al final, no sé, cuando viviendo en esa parte del mundo me di cuenta que hay, o sea, así como se me abrió el mundo, cuando me vine a España y me di cuenta que Estados Unidos no era lo máximo del mundo, o sea, tú te vas a Asia y te das cuenta que el mundo es muchísimo más grande de lo que tú creías y tú solo conoces la mitad del mundo. total. Así que me gustaría vivir allá también un poco por seguir empapándome de eso, ¿no? Qué bueno. Bueno, Dani, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido una charla muy chula, tenía ganas de este ratito. Os recuerdo a vosotros que nos estáis escuchando que cada semana volvemos con un episodio nuevo, con un invitado, con una nueva historia migrante que nos hará soñar un poquito con vivir en otro país y que os podéis suscribir en todas las plataformas de podcast y también podéis encontrarnos en YouTube porque colgamos este vídeo para la gente que prefiere el formato vídeo. Y también tenemos nuestra página web donde actualizaremos un poquito del invitado de cada semana. Nada, Dani, lo dicho, muchas gracias, que te vaya muy bonito por España y que dentro de poco nos dejen volver a viajar, que sé que tienes ganas. Ay, sí, qué tremendo. Y nada, a vosotros os vemos la semana que viene. Muchas Gracias gracias, a ti, Lidia. Un chao. abrazo grande.